Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, texto 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Rayovacham Yata Sandaryate Brahmam Dharanayatra Samatam Yadrishiva Harid Ashum Purushasya Manomalam. La traducción es la siguiente. El afortunado rey Pariksit, continuando con sus preguntas, dijo: Oh Brahmana, por favor describe con todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que hay en ella. De manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que hay en ella. Como vimos ya en este verso, de este verso en adelante, comienza otra sección del capítulo, otra división del capítulo. Hasta el verso 21 vimos aquella sección de versos en donde se le recomienda a Pariksit una forma de sentarse, una forma de respirar, mantener la mente apartada de la búsqueda de puros placeres, puros estímulos. Entonces aquí el rey pregunta, le pide por favor a su maestro que le hable con todo detalle de cómo se puede llevar a la práctica aquello que ya le indicó, que le recomendó. ¿Cómo hay que aplicar la mente? ¿Y dónde hay que aplicarla? ¿En qué hay que pensar? ¿Cómo hacer para fijar el concepto en la mente? Y de aquí en adelante entonces vamos a ver las respuestas de Shukadeva. Vamos al comentario de Prabhupada que dice así. Las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. El alma condicionada está rodeada de múltiples sufrimientos de la existencia material, pero debido a su crasa ignorancia, es incapaz de eliminar los problemas que se deben a las suciedades del corazón, las cuales se han acumulado durante la larga vida de prisión que ha tenido en el mundo material. En realidad, ella tiene la función de estar al servicio de la voluntad del Señor Supremo, pero debido a las suciedades del corazón, le gusta estar al servicio de sus deseos inventados. Estos deseos, en vez de brindarle alguna paz mental, crean nuevos problemas, atándola así al ciclo de los reiterados nacimientos y muertes. Estas suciedades del trabajo fruitivo y de la filosofía empírica pueden eliminarse únicamente por medio de la relación con el Señor Supremo. El Señor, siendo omnipotente, puede ofrecer su compañía por medio de sus potencias inconcebibles. Así pues, a las personas que son incapaces de tener fe en el aspecto personal del Absoluto, se les brinda la oportunidad de relacionarse con su Virat Rupa, o sea, el aspecto impersonal cósmico del Señor. El aspecto impersonal cósmico del Señor es una característica de sus potencias ilimitadas. Como el potente y las potencias son idénticos, incluso el concepto del aspecto cósmico impersonal del Señor ayuda al alma condicionada a relacionarse con el Señor indirectamente y de ese modo elevarse poco a poco hasta la etapa del contacto personal.
Maharaj Pariksit ya estaba relacionado directamente con el aspecto personal de Sri Krishna, en virtud de lo cual no necesitaba preguntarle a Shukadeva Goswami dónde y cómo se podía aplicar la mente en el impersonal Virat Rupa del Señor. Pero él pidió una descripción detallada del asunto para beneficio de otros, que son incapaces de concebir el trascendental aspecto personal del Señor como la forma de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. La clase de hombres no devotos no pueden pensar en el aspecto personal del Señor. Debido a lo escaso de conocimiento, a ellos les repugna por completo la forma personal del Señor, tal como la de Rama o Krishna. Ellos tienen una opinión muy deficiente de la potencia del Señor. En la Bhagavad Gita 9.11, el propio Señor explica que la gente con muy poco conocimiento desdeña la suprema personalidad de Dios, tomándolo a Él por un hombre común. Esos hombres no conocen la inconcebible potencia del Señor. El Señor, mediante su potencia inconcebible, puede desenvolverse dentro de la sociedad humana o dentro de cualquier otra sociedad de seres vivos, y aún así seguir siendo el mismo y omnipotente Señor, sin apartarse de lo más mínimo de su posición trascendental. De modo que, por el bien de los hombres que son incapaces de aceptar al Señor en su forma eterna personal, Maharaj Pariksit le preguntó a Shukadeva Goswami cómo se podía fijar la mente en él al principio, y el Goswami respondió detalladamente de la siguiente manera. Fin del comentario. Bueno, tenemos aquí un comentario de Prabhupada, como solo él puede, con la maestría y la pericia que solamente una persona como él puede tener. Describiendo y planteando un tema tan difícil. Es una de las cosas tan geniales de los grandes acharyas, de aquellos grandes devotos que no solamente tienen erudición, no solamente que conocen los temas, sino que tienen devoción por Krishna. Una persona que tiene plena entrega a Krishna, que vive para que él mismo es una ofrenda para Krishna. Sucede que Krishna entonces lo dota de su Shakti, de su energía, de su potencia, para poder hacer cosas fuera de lo común. Y una de esas cosas fuera de lo común, de esas actividades fuera de lo común que asombra en Prabhupada, es esa pericia que con tanta sencillez, en un par de párrafos, puede describir temas tan intrincados. Estamos hablando aquí de un tema para nada fácil, que es ontología y filosofía. Y Prabhupada lo presenta tan fácil y al mismo tiempo, ustedes lo podrán notar, al mismo tiempo con un lenguaje súper fácil, súper básico. Esto es algo, en realidad es muy admirable cuando uno se puede tomar el tiempo, por ejemplo, de apreciar, por ejemplo, algunas personas que describen asuntos místicos, espirituales, y en muchas ocasiones hay un enredo tan denso de palabras y de conceptos, cosas que uno no entiende, a veces es tan difuso y se vuelve aquella explicación muy enmielado y demasiado difuso. Pero curiosamente con Prabhupada, en la mayoría de los casos, prácticamente todo el tiempo, cuando tiene que abordar estos temas así de carácter ontológico, del origen del alma, por ejemplo, el origen de Dios, las potencias de Dios, lo hace de manera tan simple, así muy simple, como si estuviera explicando cómo preparar un jugo de naranja. Y con un lenguaje muy simple, nada de palabras rebuscadas, nada de palabras intrincadas, a pesar, como digo, de que el tema es denso, el tema
La filosofía, algunos de ustedes, quienes conozcan la filosofía occidental, por ejemplo, sentarse a leer un libro prácticamente de cualquier filósofo occidental, cuesta trabajo, porque hay que estar ahí muy bien puesto, hay que conocer muchas palabras, muchos conceptos, etimología. Y aquí Prabhupada de manera tan, al mismo tiempo, experta, tan impecable. Prácticamente tendríamos que leer nuevamente el comentario para ir observando cómo él va hilvanando todo punto por punto hasta llegar a la conclusión final de que, en fin de cuentas, toda esta explicación de cómo centrar la mente en las cosas impersonales de Dios es la gracia de Dios que le permite a las personas que están hurañas de Él, le permite a esas personas acercarse a Él de manera indirecta. Sigue siendo la gracia de Dios. Por un lado vemos la pericia de Prabhupada y por otro lado vemos la genialidad de Dios a través de esa pericia de Prabhupada. Algunas personas que están muy determinadas a rechazar a Dios, no solo a rechazarlo, pero vamos a ver dónde encuentro esta palabra. Aquí está. Debido al escaso acopio de conocimiento, a algunas personas les repugna por completo la forma personal del Señor. Lo hemos venido hablando en los días anteriores, ¿no? Algunas personas están así que les estorba esa palabra, no pueden con esa idea de que Dios pueda tener historias y ellos piensan que toda la historia del Ramayana, por ejemplo, Prabhupada escribe aquí, da como ejemplo la vida, la persona de Ramachandra. Y algunos de ustedes quienes conozcan el Ramayana, es una historia magnífica, es una cosa increíble, que si todo lo que envuelve a la vida y a la historia del señor Ramachandra, que fue escrita en este poema Ramayana, una cosa increíble, que simplemente si tuviéramos que, por ejemplo, si dudáramos de que Ramachandra existe o no, aún así tendríamos que felicitar al escritor de ese poema, el Ramayana. Es una cosa fantástica, una cantidad de drama que hay allí, una cantidad de moral. Vemos a unos personajes con una talla moral increíble. Si incluso dudáramos de Ramachandra, tendríamos que, si fuéramos honestos, tendríamos que, y tuviéramos buena apreciación, tendríamos que felicitar al escritor, porque qué buena historia se inventó. Pero lo cierto es que no es nada de invento. Lo cierto es que todo esto es algo real. No solamente que es algo real, sino que es la realidad. Es la persona suprema, es la suprema personalidad de Dios. Es Krishna en sus cuánta cantidad ilimitada de formas, de encarnaciones, haciendo una cantidad ilimitada de aventuras, de historias. Algunas de ellas quedan documentadas y nosotros estamos leyéndolas, el Bhagavatam y muchas otras ni siquiera sabemos. Y bueno, entonces vemos esa genialidad de Krishna de poder, incluso a aquellas personas que les repugna, como dice aquí Prabhupada, voy a más arriba, a ellos les repugna por completo la forma personal del Señor. Aún así, Krishna idea ciertos métodos para que pues, se puedan sentir atraídos a Él. Ahora, al mismo tiempo, si alguien está determinado a que quiere escapar, quiere mantenerse distante de Dios, aún así, Krishna también es tan genial nuevamente que respeta esa libertad del alma. Y no solo que respeta esa libertad, sino que es, podemos decir que esa labor de Dios o la posición de Dios, afortunadamente nunca tendremos nunca nos van a dar ese rol de ser Dios. Podemos ser muchas cosas, podemos ser un ingeniero, podemos ser una ama de casa, pero ser Dios está difícil, es imposible, ¿no? Y qué bueno que es así, porque en muchas ocasiones, en muchos casos es ingrata esa labor, como una labor de un padre. Ustedes quienes tengan hijos sabrán
que como un padre o una madre que a pesar del pequeño y tal, pues el padre y la madre siguen ahí tratando de ayudarle. Incluso cuando llega a la edad adulta, que hay casos en donde el hijo se vuelve un desorden, ¿no? Y un problema, pero la mamá sigue queriéndolo, el papá sigue queriéndolo, en algunos casos, no siempre. Y en el caso de Dios, en el pobre caso de Dios, en el ingrato caso de Dios, es que hay almas que están firmemente determinadas a no estar con Dios. Y Él sigue ahí eternamente intentando sigue todo el tiempo acompañando al alma en la forma de la superalma. El alma está sentada ahí a la par de Krishna en el cuerpo. Y Krishna no le queda otra, vamos a decir así, no le queda otra que acompañar a esa alma, respetarle su deseo de que no quiere acercarse a Dios. Y al mismo tiempo a Dios le toca esa tarea de observar a esa alma, cómo se degrada, cómo sufre, cómo se pasa por una tras otra agonía, sufrimiento, le crea sufrimiento a otros. Y él mismo, como Dios, no poder hacer nada porque tiene que respetar la libertad del alma. Una tarea ingrata, ¿no? Cualquiera de nosotros nos cansaríamos tarde o temprano, pero Krishna es ilimitadamente compasivo y no se cansa. Y a pesar de que alguien esté determinado a huir de Dios, aún así Dios lo va a acompañar en su forma de Paramatma y va a estar eternamente sentado a la par del alma, observando todo lo que haga. Y en algunas ocasiones tratando ahí de enviarle alguna pista, tratando de, sin interferir en la libertad de la persona, pero tratando ahí como de enviarle enviarle alguna pista para que y darle alguna oportunidad para que recobre su vida feliz, para que vuelva a ese lugar, a esa atmósfera conocida como Vaikunta, en donde uno puede ejercer completa libertad y completa felicidad durante la eternidad. Esta primera sección de cómo Prabhupada inicia el significado es fantástico. Comienza hablando de las cosas sucias que hay en el corazón, ya que Pariksit habló de ellas. Pariksit dice que hay muchas cosas sucias en el corazón o en la mente. Y él entendió ya, como está escuchando el relato de su maestro, él comprendió ya que con la compañía, con la meditación en Krishna se limpia el corazón. Entonces él plantea que sí, entiendo que hay que limpiar cosas sucias que hay en la mente y el corazón, ¿cómo hago? Entonces Prabhupada inicia así el significado. Las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. Y muy simple. Es una perspectiva, la perspectiva del Bhakti es bastante genial y nos atrevemos a decir, basado en la misma afirmación del Bhakti, que es la perspectiva real de las cosas. No es una interpretación de la vida, es algo osado decirlo así, ¿no? Pero de acuerdo con los mismos textos y de acuerdo con los acharyas, la perspectiva del Bhakti no es solamente una perspectiva inteligente de la vida, sino que es la verdadera forma correcta de observar la vida. Es como digo, es algo osado decirlo, ¿no? Pero bueno, los libros lo afirman así. Los acharyas así lo afirman también. Y un dato aquí que algunos de ustedes lo recordarán, muy interesante y relevante, es que en sánscrito es la misma palabra, se utiliza la misma palabra para referirse a la visión, por ejemplo, al acto de ver. Bueno, el sánscrito es muy particular en muchas cosas, ¿no? Y una palabra puede tener un concepto, una palabra puede tener muchas acepciones. Entonces, hay un caso en donde se utiliza la misma palabra para el concepto de filosofía y es la misma palabra que se puede utilizar para el concepto de ver, como de tener un enfoque en la vida, cómo yo veo la vida. Y esa palabra es darshan, algunos de ustedes recordarán, el darshan. Y en sus diferentes accidentes, en sus diferentes formas de utilizar esa palabra. Y ustedes recordarán que Krishna habla de los tattva darshina. Vamos a ir allá brevemente.
este es nada más es un paréntesis para hablar del darshan y la filosofía. Vamos a ir rápidamente al 2.16, por ejemplo. Krishna va a hablar de los videntes de la verdad. Nasato vidyate vavam, navavo vidyate satam, uvayora pidristuntas tuanayos, tatuadar shivi. Aquí aparece la palabra en una de sus formas. No aparece como darshan, sino aquí aparece primero dar. Shivi hace referencia a los que ven, aquellos que están viendo, que son capaces de ver, y parte de la misma raíz, tiene su mismo origen como darshan. Y la traducción dice Krishna que los videntes de la verdad, tatua, que se traduce como verdad, darshivi, son los videntes de la verdad. Han concluido que de lo no existente, o sea, el cuerpo, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Pero lo que venimos a buscar aquí es los videntes de la verdad. Tatua darshivi, como darshan. Entonces, como digo, es curioso y interesante porque en la medida en la que nosotros vamos teniendo una comprensión más filosófica de la vida, como dijimos, es la misma palabra para referirse a filosofía, es darshan. Simultáneamente, mientras mejora nuestra comprensión filosófica, mejora nuestra comprensión y nuestra visión de la vida. Tenemos un mejor darshan, o sea, tenemos una mejor filosofía y tenemos una mejor visión de la vida. A veces se habla así también. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Esta tal y tal y tal, esa es mi filosofía de vida. Eso quiere decir que así veo yo la vida. Y el bhakti, entonces, digo esto porque el bhakti, su darshan, pues, es bien certero, bien al punto. De hecho, es un tattva darshan, una visión verdadera de la vida, sin interpretaciones erróneas. ¿Por qué? Porque es un darshan, es una filosofía que viene de Krishna, que Krishna explica cómo es el mundo. No hace falta interpretarlo, solamente escuchar cómo Krishna describe el mecanismo del mundo, cómo está organizada y configurada la naturaleza. Así que leo nuevamente esta línea que nos deja ver el darshan del bhakti, nos da un darshan de cómo es la perspectiva del bhakti. Y solamente de esta línea ya tenemos una gran pista para todo lo demás. Prabhupada afirma lo siguiente: las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. Por lo tanto, es el mismo tema que traemos todos estos días. Si las cosas sucias son el problema, son la causa fundamental de todos los problemas, entonces, si esta es la causa fundamental, vamos a decir que la solución para todo esto es limpiar el corazón y ya está. Limpiamos el corazón, entonces se acaban todos los problemas porque hemos acabado con la causa fundamental. Y Prabhupada ya lo ha dicho, lo hemos venido leyendo en toda esta sección. La manera más práctica para limpiar el corazón es la compañía, la relación, la compañía con Krishna, porque es lo más puro que existe. Pavitram idam uttamam. Lo leo, aquí Prabhupada lo escribió. Prabhupada dice lo siguiente: todo eso puede eliminarse únicamente por medio de la relación con el Señor Supremo. Kirtan, prasadam, la lectura de los libros es muy importante. La escucha, la lectura, dejar que toda esa información entre a mi comprensión para que mi darshan vaya cambiando, vaya afinándose. Y todos esos contactos con Krishna nos purifican. Es así de simple el asunto. Y aquí Prabhupada escribió algo interesante: el Señor, siendo omnipotente, puede ofrecer su compañía por medio de sus potencias inconcebibles. Y él pasó a hablar aquí entonces como el Virat Rupa. El Virat Rupa es, y de aquí en adelante, del verso siguiente en adelante, vamos a leer toda una sección de versos en donde se va a hablar del Virat Rupa. Por si alguien está dudoso y quiere saber más acerca del Virat Rupa, vamos a tener un poco de paciencia, que de mañana en adelante vamos a tener ese será el tema que nos compete,
el Virat Rupa, ya que Prabhupada acaba de decir que lo que lo limpia a uno es la compañía con Krishna. Pero de nuevo, aquellos que están, les estorba la idea de Dios, entonces Krishna ha ideado el Virat Rupa para brindarles compañía a esas personas. Voy a leerlo nuevamente. Prabhupada declara lo siguiente: así pues, a las personas que son incapaces de tener fe en el aspecto personal del Absoluto, se les da la oportunidad de relacionarse con su Virat Rupa. ¿Qué es ese Virat Rupa? El aspecto impersonal cósmico. El aspecto impersonal cósmico. Aquí vamos a... Ese Virat Rupa podemos decir que... Ayer hablábamos del panteísmo. Y ese panteísmo que me permite observar a Dios en todo está muy vinculado y cae dentro del concepto y del sistema de Virat Rupa. El Virat Rupa nos va a dar una descripción de cómo todas las cosas maravillosas, naturales, que observamos en la naturaleza, forman parte del cuerpo de Dios. Rupa hace referencia a la forma, a una forma, a un cuerpo a veces. El Virat Rupa se traduce entonces como el aspecto cósmico impersonal del Señor. Un tema fantástico. Ok, vamos a detenernos aquí. Que tengan entonces una bonita semana y nos vemos mañana. Hare Krishna.